Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Comenzamos la semana, hoy es lunes 19 de mayo. Queremos hacerlo además contando con su compañía. Saben que siempre tenemos lunes a viernes este recorrido por la actualidad con muchos temas y ganas de compartir cada ratito con todos ustedes, tanto en directo como también, por supuesto, en nuestra repetición y en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.tele7.com. Hoy con un programa muy interesante, muy cargadito. Empezamos la semana con energía. Después espero que un fin de semana, espero que lo hayan disfrutado, productivo. Ha habido fiestas, sí, fiestas de cruces, fiestas de Ortuella, por cierto, una servidora que fue al concierto para Belún el viernes, increíble, estaba a reventar, petado las fiestas de Ortuella y el concierto, bueno, y más, cositas, porque hay más citas musicales que luego comentaremos. Pero antes, y hablando de citas, una que está muy próxima, y es que, bueno, tenemos, o bueno, mejor dicho, tienen toda la información del dispositivo especial por la final de la UEFA Europa League en Bilbao, que se va a celebrar este miércoles, ya, es en nada, este miércoles 21 de mayo, y tienen toda la información de ese dispositivo especial, de las afecciones al tráfico, posibles cortes, desviaciones, todo lo que tienen que saber. Pero para una cita, bueno, pues que es un evento deportivo de alto calado, de alto nivel, pero que bueno, que tienen que saber, ¿no? Pues bueno, cómo afectará el tráfico, si va a haber, ¿no?, el tema de aparcamientos, se va a suprimir alguno. Bueno, pues toda la información lo tienen, la pueden encontrar en la web municipal www.bilbao.eus. Recordemos que la final de la UEFA Europa League se va a celebrar en la capital vizcaína, como decimos, este miércoles. Ya queda nada, estamos contando las horas, los minutos, los segundos, y bueno, pues hombre, pues va a haber, lo comentamos aquí, un dispositivo especial, si hubo esa presentación en rueda de prensa, pero para que ustedes lo tengan más a mano y tengan toda la información y puedan consultarla, si ese miércoles, bueno, pues si van a poder acceder, garajes, como bueno, todo en www.bilbao.eus, una gran cita, sin duda, un gran evento a nivel internacional, a nivel deportivo, pero como no, que hay que dar también toda la información al ciudadano o ciudadana, gente que pues no solamente ya reside en la propia capital vizcaína, sino bueno, pues que esté de paso, que trabaje, bueno, pues que sepa también cómo va a ser ese dispositivo especial. Y seguimos con más actualidad. El Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Derio y bueno, pues empresas también privadas como Construcciones Ukia han presentado esta misma mañana un nuevo proyecto de 88 viviendas protegidas en alquiler asequible que la empresa constructora está llevando a cabo en el sector Aldecone, concretamente en la calle Butrón número 6, gracias a un convenio firmado por el propio Ejecutivo vasco y, como decimos, la propia empresa Construcciones Ukia. La promoción, cuyas obras acaban de comenzar, se prevé que esté terminada para el tercer trimestre del año que viene, 2026, por lo que las adjudicaciones a las personas inquilinas comenzarán a finales de ese mismo año. Este proyecto se enmarca en pues una iniciativa al alquiler asequible para personas con ingresos medios con un compromiso mínimo de uso de 50 años. Una iniciativa que refuerza la colaboración público-privada, como decimos, y de continuidad al modelo de desarrollo protegido de Aldecone. Durante este acto, el consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Denis Itxaso, ha subrayado que la fórmula de alquiler asequible va de lleno al rango medio de la demanda. Dice que bueno, pues que a personas que por ingresos se quedan fuera de poder acceder a una vivienda social, pero cuya capacidad económica no es suficiente como para hipotecarse o comprar una vivienda en el mercado libre. Ha añadido además que Derio es un municipio que se ve afectado directamente en el precio del alquiler al estar en la zona metropolitana de Bilbao. Por eso ha hecho hincapié en que impulsar este tipo de proyectos pues tiene aquí más sentido y refuerza el compromiso de atender a los distintos perfiles de necesidad residencial que existen hoy en día. Se ha producido un cóctel que genera un enorme tensionamiento y por eso las instituciones europeas, el propio Gobierno de España, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno vasco y los ayuntamientos, como veis, esta es una cuestión de gobernanza multinivel, pues estamos actuando para tratar de dotar de mayores recursos. Y ahí es importante imaginar, idear nuevas fórmulas. Esta fórmula del alquiler asequible que el Gobierno vasco lanzó hace unos pocos años está cogiendo marcha en Euskadi. No ha sido fácil, me lo decían los responsables de Ukia, todo inicio es complejo cuando te enfrentas a lo desconocido, pero ¿en qué consiste? No hace falta que os lo explique porque todos los que estáis aquí lo conocéis, pero está la prensa y creo que es interesante que entienda la fórmula. La fórmula es que sobre suelo privado
una constructora en un momento dado en coalición, digamos, con una empresa como Co-Living, que es la que se va a encargar, una vez construidas esas viviendas, de poder gestionarlas durante 50 años, presenta el proyecto y el Gobierno vasco financia con 45.000 euros por cada vivienda construida, a condición, efectivamente, de que esas viviendas permanezcan en el parque de vivienda público de alquiler durante al menos 50 años. Existe la posibilidad de prorrogar ese periodo, pero en todo caso la condición mínima son 50 años y jamás pierden su condición de vivienda protegida. Creo que es una fórmula más, no es ninguna, digamos, aquí soluciones mágicas no hay, pero lo importante cuando hablo de actuar en todos los frentes, hablo de que todas las fórmulas bien gestionadas, sabiendo a qué sector, a qué ámbitos va dirigido cada una de ellas, pueden dar resultados, ¿no? Tenemos que seguir innovando en financiación público-privada con un fondo social para la vivienda, para que las empresas como Suquía y otras muchas puedan tener inversiones importantes, puedan tener socios financiadores importantes para poder financiar sus proyectos, que también lo pueda tener Visesa, y con eso y con todo permitir que a la acción de gobierno, que en este caso lleva fundamentalmente Visesa, le acompañe un sector privado que se incorpore, que se involucre y que se implique con la vivienda protegida. La única manera que en las últimas décadas hemos sido capaces de poner en marcha para afectar, para condicionar el precio de la vivienda libre es introduciendo en el mercado un buen número de viviendas protegidas. Cuando se introducen muchas viviendas protegidas, normalmente, a salvo de otros factores que pudieran, en fin, colisionar en el momento, se suele moderar el precio de la vivienda libre porque, bueno, pues estás dando respuesta a un buen número de ciudadanos y ciudadanas demandantes, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Que esa vivienda protegida que hagamos sea una vivienda protegida pensada en todos los umbrales de la demanda. Como he dicho, no es un problema exclusivo de las clases más vulnerables, que obviamente, pues seguramente son las que más nos preocupan a muchos de los que estamos aquí. Es un problema de las clases medias, y las clases medias tienen rangos de ingresos diversos. Esta fórmula que estamos viendo hoy aquí, pues va destinada a unos rangos de ingresos que van entre los 21.000 y los 39.000 euros, si no me equivoco. Eso quiere decir que estamos yendo a una clase media y que necesita este tipo de soluciones, porque en ocasiones son familias o personas que tienen ingresos suficientes para sobrepasar o para estar muy por encima de los requisitos para la vivienda social, pero a la vez tampoco son ingresos suficientes para poder adquirir de forma razonable, sin hipotecarse hasta el cuello, una vivienda en el mercado libre. De tal manera que esta es una fórmula que nos gustaría que, bueno, pues cogiese marcha, ¿no? Por decirlo todo, en Vitoria es donde más marcha ha cogido en los últimos tiempos. Hemos conseguido ya firmar varios convenios de estas características. Si no me equivoco, en Vizcaya este es el primero. Creo que este es el primero, Joseba, y ojalá podamos firmar muchos más, porque esa será una buena señal de que efectivamente el sector privado también se implica. Y termino con una última reflexión. He dicho reformas, recursos, digo también acuerdos. Creo que es importante que seamos capaces de alcanzar acuerdos con los ayuntamientos. La constitución de una gran reserva estratégica de suelo es fundamental para Euskadi si queremos dar buen uso de esos fondos sociales de inversión, porque, por decirlo de una manera muy rápida, lo va a entender todo el mundo, el suelo está en manos de los ayuntamientos. El suelo está en manos de los ayuntamientos. Nosotros tenemos capacidad de inversión para hacer viviendas y además tratamos de atraer capitales privados para que nos acompañen en esa inversión, pero son los ayuntamientos los que tienen que no solamente ceder o disponer de suelo, sino también tramitarlo, porque en ellos está, digamos, la facultad de la tramitación urbanística. Os vamos a poner más facilidades, porque sabemos que sufrís los rigores de una, bueno, pues de una procelosa, en fin, vida urbanística que hace que las modificaciones, los planes especiales, la reparcelación, el plan de actuación urbanística, en fin, todas esas cosas se alargan un montón. Vamos a actuar sobre los plazos de contratación, vamos a actuar sobre los plazos de tramitación urbanística, vamos a actuar sobre los plazos de las licencias y vamos a tratar de estar cómplices y acompañando a los ayuntamientos en este viaje. Lo único que nos faltaría añadir a todo esto sería la pata del sector que tiene que hacer este viaje de la industrialización. Se lleva hablando mucho tiempo,
pero en ocasiones puede suceder que uno lleva escuchando mucho tiempo que tiene que pasar determinadas cosas y para cuando se quiere dar cuenta se le pasa el arroz. Hay que tener cuidado, porque este proceso que se está viviendo, esta transformación que está viviendo el sector, yo la comparo con la del automóvil, la comparo con la de la salud de vanguardia, con otros sectores que están viviendo grandes transformaciones. La construcción también está viviendo su transformación y cabe el riesgo de pensar que ya lo haremos más adelante, pues que ahora no me viene bien porque hace falta hacer una serie de inversiones. Bueno, el Gobierno de España acaba de aprobar un PERTE de la vivienda industrializada con 1.300 millones de euros de dotación. Nosotros, como Euskadi, vamos a intentar estar ahí, vamos a estar ahí y vamos a reclamar fondos para poder contribuir a que las industrias, las empresas, las constructoras, las promotoras vascas puedan hacer esa transición, de tal manera que esa gran tradición de constructores que hemos tenido toda la vida en Euskadi converja con la gran tradición industrial que hemos tenido también en Euskadi, porque en ambos campos tenemos mucho que decir. Se trata de encontrar ese espacio común y de consolidar un sector, que se ha dicho aquí, que sufrió mucho con la crisis inmobiliaria, pero que ahora tiene una enorme oportunidad de actualizarse, de mejorar, digamos, la cualificación de sus trabajadores y sus trabajadoras, incorporar más mujeres, ganar músculo, ganar capacidad, ser más respetuoso con el medio ambiente en sus procesos constructivos, más rápido en sus plazos, en definitiva, todo ventajas. De manera que os animo también a que hagáis ese viaje. Tenéis al clúster como faro en ese camino. También humildemente pues el departamento está tratando de echar un cable y queremos constituir pues toda una estrategia y un hub de la construcción industrializada para que todo esto pues tenga unas estructuras de acompañamiento a las empresas, y estoy convencido de que si somos capaces de atacar por todos estos flancos, el problema tiene solución. Bueno, y vamos a hablar del miedo, pero desde una perspectiva pues quizá pocas veces abordada, de cómo vivimos el miedo. Bueno, pues sí, la población en general, ¿no? Pues que puede haber estudios y demás, pero cómo lo viven en el sector empresarial, ¿no? Cómo se enfrentan, ¿no?, los emprendedores, los directivos, los CEO de empresas, ¿no?, bueno, pues de alto nivel, a eso del miedo, que es un sentimiento, una emoción, bueno, pues muy humana, pero que a veces que cuesta verbalizar, sobre todo en un sector no tan competitivo como es el sector empresarial. Para hablarnos de un estudio pionero sobre el impacto del miedo en los empresarios estatales de este país, tenemos al otro lado a la directiva de RSM, Irene Blasco. Irene, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Irene, decimos, y es así, ¿no?, un estudio pionero, lo habéis presentado hace unos días, sobre el impacto del miedo, ¿no?, en los empresarios y empresarias españoles, sobre los temores, ¿no?, desde diferentes perspectivas. Ahora nos comentarás. Siempre pensamos que el miedo principal puede ser a la hora de emprender, pero hay más miedos, que los habéis testado, y luego, bueno, pues lo queremos comentar. Irene, pero antes de nada, como vuestra consultoría, ¿no?, que, bueno, pues hace, ¿no?, es uno de los referentes, ¿no?, a nivel internacional en cuanto a auditorías y demás, se habla del miedo, como decimos, de una emoción, ¿no?, como decimos, tan humana. Pues así es. Bueno, el motivo principal es que nos dimos cuenta de que es algo que va muy vinculado a nuestros servicios, a la naturaleza de lo que hacemos, ¿no? Nosotros somos auditores, abogados, fiscalistas, tenemos profesionales que asesoran en grandes operaciones y consultores. Entonces, pues bueno, un poco nuestra función siempre es el asesorar a las empresas y a los directivos y a los emprendedores para mitigar un poco esos miedos, ¿no? Entonces, por un lado, muy vinculado a nuestra propia actividad, y por otro lado, también cuando nos planteamos hacer este estudio, encajaba mucho con el clima un poco social y coyuntural que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues muchos cambios, mucha incertidumbre, hemos vivido pues diferentes episodios, ¿no?, que nos han sacudido un poco. Entonces también consideramos que era un estudio que había que hacer, dadas las circunstancias que estamos viviendo. En un principio, Irene, bueno, lanzasteis, ¿no?, un estudio cuantitativo también de los miedos de los españoles, que analizaba, ¿no?, esta emoción, bueno, a nivel, ¿no?, vamos a decir, poblacional, en distintos ámbitos, pero luego os centrasteis, ¿no?, en ese informe cuantitativo y cualitativo en cuanto al liderazgo, ¿no?, empresarial. Veíais que había un poquito esa necesidad de centrar más y de hablar de algo que, como decimos, a veces que cuesta verbalizar, que no solamente hablamos del miedo a
emprender, sino el miedo a mantenerse en el liderazgo, ¿no? Cómo liderar una empresa. Exacto. Nosotros primero abordamos el estudio desde el punto de vista más cuantitativo, como bien has dicho. Llevamos a cabo un estudio con IO Investigación y entonces ahí salieron, se titulaba de hecho Los miedos de los españoles. Ahí pues surgieron muchos datos y una parte muy interesante de este estudio fue la de los miedos de los empresarios. Entonces, este año hemos querido profundizar un poco ahí, pero no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino el ver también cómo opera esta emoción y cómo interfiere esta emoción, ¿no? O cómo, para bien o para mal, ¿no? Que también nos hemos dado cuenta de eso, de que no necesariamente el miedo es negativo, en cómo se gestiona una empresa. Entonces, esa es la parte que hemos hecho más en profundidad ahora con esta segunda parte del estudio. Fíjate, Irene, estáis en este estudio, ¿no? Se combinan datos y neurociencia. Se ha presentado, como decimos hace unos días, con una experiencia inmersiva en realidad virtual para precisamente explorar, ¿no? Cómo el cerebro, ¿no? Bueno, pues empresarios y empresarias, cómo funciona el cerebro ante miedos reales. ¿Cómo ha sido también el trabajo? ¿Cómo ha sido ese estudio combinando, como decimos, diferentes sectores, datos, experiencias reales, testimonios y neurociencia también? Exacto, ese era el reto, el pasar un poco del ámbito de los datos al ámbito de cómo realmente afecta en la vida real y en la gestión, ¿no? de una empresa. Entonces ahí fue pues un poco donde surgió la idea de introducir también el elemento de la realidad virtual, porque la idea era ver o comprobar si realmente los miedos que podemos tener a nivel particular, personal, miedos más físicos incluso, ¿no? que habían salido en el estudio, pues a las alturas, a saltar, a los espacios pequeños, pues miedos de ese tipo tan físicos incluso, si podrían ser comparables a los miedos que experimentaban los empresarios o los emprendedores o incluso los trabajadores durante su día a día, ¿no? Y la conclusión a la que llegamos también de la mano de esta neurocientífica, de Ana Ibáñez, que es con quien hemos hecho esta segunda parte del estudio, es que al final el cerebro no diferencia lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, que de hecho, y además también por los testimonios de estos emprendedores, hay veces que incluso los miedos que se experimentan a la hora de tomar decisiones empresariales importantes superan a los miedos físicos que puedan ser saltar por un acantilado o de un edificio a otro. Entonces, esa ha sido una conclusión muy interesante, que el cerebro no diferencia y que lo gestionamos igual a nivel de incertidumbres y miedos. Hablando de esos miedos y en este, vamos a decir, ¿no? Estas conclusiones, Irene, los principales temores, miedos, bueno, siempre pensamos que es al tema de emprender, ¿no? De comenzar una aventura nueva, pero puede ser también el día a día, puede ser también el mantener, en cuanto, ¿no? al liderazgo, hablábamos, ¿no? O ser CEO, ser creativo en una empresa. ¿Da más miedo el empezar algo de nuevo o mantener algo en el que ya, bueno, pues también tienes ese temor a perder? No sé si también en cuanto a conclusiones podemos conocer, ¿no? Los principales miedos, porque habéis analizado, ¿no? Y además con esos testimonios, pues tanto como comentas, a casos de emprendedores, emprendedoras, pero también a CEOs o a directivos y también a trabajadores, trabajadoras. No sé, ¿nos une esos miedos a perder algo que tenemos, que puede ser el trabajo, sea uno directivo o sea un trabajador más de base, vamos a decir? Sí, mira, uno de los miedos que compartían los tres emprendedores, o sea, sí que es verdad que ese momento de emprender, los tres lo comparaban con el miedo a un salto al vacío, ¿no? O sea, al final dejar un trabajo en el que tú recibes un salario para montar una empresa y empezar pues a generar tu propio negocio, ¿no? Los tres lo describían en un momento dado como ese salto al vacío en el que cambias algo distinto, no sabes cómo vas a caer, pero luego siempre venía eso seguido de una gran satisfacción una vez hecho, ¿no? El haber sido capaces de hacer eso. Y además, bueno, estamos hablando también con tres personas que han conseguido crear negocios de mucho éxito, ¿no? Y entonces ese sí que era compartido de los tres. Y luego, un poco yendo por los miedos que ya me baso más en el estudio, que pueden surgir a la hora de estar gestionando una empresa, el miedo número uno, que creo que todos lo entendemos muy vigente, es el miedo a la incertidumbre económica, ¿no? O sea, al final yo creo que el empresario o el directivo siempre tiene en cuenta que hay una serie de factores externos que pueden afectar muy directamente a su empresa, ¿no? Ahora, pues con todos los cambios que estamos viviendo a nivel político y geopolítico, y al final eso, la incertidumbre económica siempre está ahí. Luego, el segundo miedo, a lo que más temen los empresarios, va por el mundo tecnológico y la llegada de la inteligencia artificial, lo cual también es muy lógico porque la neurocientífica nos explicaba que al final tu cerebro
teme a lo desconocido, ¿no? Y siempre te advierte un poco sobre lo desconocido. Entonces, pues en esta parte de tecnología, innovación, inteligencia artificial, que todos los empresarios saben que van a tener que ir hacia allá, pues es un poco el segundo de los temores. Y el tercero va muy relacionado con las personas, porque es el no ser capaces de retener o de tener el equipo que necesitan para sus empresas. El tener esa responsabilidad de que tienes a un equipo, pueden ser más personas o menos, depende del número, ¿no? de personas, ¿no? De trabajadores, trabajadoras en una empresa, pero al final esa responsabilidad de decir, bueno, estas personas dependen, ¿no? de mí como empresario o empresaria. Exacto, y mira, eso también fue un factor común de los tres empresarios. Al final ellos lo que sentían es que a medida que crecía su empresa, lo que crecía también era su responsabilidad. Y Ana Ibáñez, que es esta neurocientífica, les decía, es que eso al final es una carga inconsciente que se lleva ahí como una mochila, ¿no? Les decía, y todas las decisiones, aunque tú no seas plenamente consciente, las tomas teniendo esa carga y teniendo esa responsabilidad sobre tus hombros. Entonces, bueno, también en ese sentido que es algo a gestionar muy importante porque es una carga importante para estas personas. Irene, hubo reticencias cuando planteáis, ¿no? Este estudio pionero, bueno, pues contar con estos testimonios, con estas personas, ¿no? que forman parte del estudio, como decimos, ¿no? Que es un sector, el sector empresarial, el que cuesta un poco verbalizar, pues eso, ¿no? El miedo, los temores, ¿no? Para hacernos más fuertes. ¿Costó encontrar candidatos o candidatas, incluso entre vosotros mismos, el plantear, el realizar este estudio? Pues si te digo la verdad, costar no, pero al principio sí que sorprendió bastante, ¿no? Y sí que nos planteamos, o sea, pues con José María Gasso, que es el presidente de RSM y un poco también el impulsor junto conmigo de esta iniciativa, dijimos, oye, espera, vamos a hablar de miedo, nos vamos a meter aquí, esto es una emoción, esto no lo ha hecho nadie, pero precisamente yo creo que por eso era importante hacerlo, ¿no? Porque nuestros servicios no dejan de ser, son servicios profesionales y servicios de acompañamiento a las empresas, y entonces algo que también teníamos muy claro es que es algo que siempre está ahí, aunque nunca salgan los contratos, en los informes, en los balances, en las auditorías, en cualquier operación que hagamos dentro de RSM, no está escrito en ningún sitio, pero siempre está ahí. Es un poco como el elefante en medio de la habitación del que nadie habla. Entonces, no, la verdad es que creo que sí que hemos sido pioneros en hablar desde el punto de vista más emocional, pero consideramos que es necesario y que además vamos en ese camino. Y los empresarios han estado absolutamente encantados de participar, porque yo creo que también pone en valor, ¿no? el tipo de proyectos que han llevado a cabo y que son humanos y tienen los mismos miedos que todo el mundo, pero al final es un tema de actuar a pesar de ellos y atravesarlos. Puede cambiar además, ¿no? Bueno, pues la perspectiva, ¿no? La conversación en el mundo empresarial y la idea, no sé si tenéis, Irene, de que no se quede como una opción puntual. Este estudio se puede trasladar, se puede llevar, ¿no? Pues como decimos, a ser uno de los puntos, ¿no? Un poquito de inflexión para ver que, bueno, pues que al final el miedo también, dicho así, nos hace más fuertes y se puede utilizar para seguir avanzando, ¿no? En este caso, en este mundo tan competitivo como es el empresarial. Totalmente. Además, nos explicaban también que cuando tú sientes miedo es una advertencia, es completamente natural y es cuando tu cerebro está respondiendo hacia lo desconocido, pero también es la buena señal de que te estás moviendo un poco fuera de tu zona de confort, de que te estás planteando un reto y que eso es lo que te está haciendo crecer. O sea, al final, los tres empresarios lo ponían como algo positivo, ¿no? Como que el miedo realmente les había impulsado a crecer o les había impulsado a saber que estaban haciendo algo nuevo y que estaban subiendo, digamos, al siguiente escalón. Entonces, es interesantísimo. Nosotros comenzamos con el estudio de los miedos de los españoles, luego hemos querido profundizar en cómo afectan estos miedos y tenemos claro que queremos seguir hablando de miedo porque al final es algo que nos acompaña a todos y que también está en el mundo de las empresas. Para nosotros también fue una iniciativa que tenía una faceta interna con nuestros propios trabajadores, o sea, el hecho de que también queremos ser ese lugar seguro, ¿no? donde las personas vienen a trabajar sin miedo. Entonces, 100% creemos que esto tiene continuidad y de hecho lo que queremos, en lo que queremos profundizar más es en los miedos dentro del mundo de la empresa, pero de una forma más específica, ¿no? Quizá por sectores, por rangos de edad, o sea, darle un poco una vuelta en ese sentido, pero hay que seguir hablando de miedo.
Bueno, habrá que seguir midiendo el miedo, como comentas, Irene, pero bueno, todo esto, como no paráis, se puede llevarnos a seguir con más conversaciones, con más estudios. No sé si tenéis pensado lo siguiente o primero, como decimos, ¿no? Centrar, ¿no?, en ese trabajo en el sector empresarial, con el miedo, pero ¿puede haber otras emociones que también se puedan testar en el mundo, por ejemplo, empresarial? Yo creo que sí, realmente yo creo que sí que la ira, por ejemplo, Irene, a ver, que es algo, siempre vemos, ¿no?, que el miedo es negativo, pero bien utilizado nos ayuda. La ira siempre la vemos como, y es verdad, es negativa, pero bueno, pues igual habría una manera también de hacer un estudio y ver la ira, cómo canalizarla, qué es lo que más nos puede conllevar ese estado, ¿no?, a los empresarios y empresarias, ese estado de ira o frustración. Es decir, tenéis, fíjate si hay emociones para hacer estudios, ¿no, Irene? Bueno, sí, yo creo que el mundo de las emociones pues cada vez va a estar más presente porque está en el mundo empresarial, ¿no? Simplemente pues un poco como el miedo se está poniendo encima de la mesa, pero siempre ha estado. Y yo creo que en ese sentido el mundo de las emociones cada vez pues va a cobrar un papel más relevante y se va a contemplar más desde el punto de vista empresarial, porque al final la gestión emocional pues lleva a una mejor gestión también en lo laboral y por supuesto a un mejor desempeño, mejor servicio a los clientes. O sea, al final las emociones son humanas, están ahí, y las personas que trabajan y dan el servicio son humanos, entonces sin duda. Fíjate, Irene, ahora que has apuntado esto y aprovechando la tesitura, eso es, emociones, ¿no? Y personas, emociones humanas. Antes has hablado, y es verdad que es uno de los miedos, ¿no?, que tienen los empresarios, porque tenemos todos, incluso trabajadores, con el tema de la irrupción de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías llevadas a que, bueno, pues en cualquier momento veo que pues, va a haber una presentadora, no sé si parecida o no, presentando el programa, a ver qué papel, ¿no? Jugamos vamos en esa batalla. El tema, por ejemplo, de esto, de las emociones, de medir este estudio, ¿no?, de ese miedo con este estudio, es algo que, por ejemplo, con una IA no se podría haber hecho, no sé, porque las personas todavía tenemos esas emociones, y aquí hay datos y hay neurociencia y no se engaña a Ana Ibáñez, ¿no?, a la neurocientífica, no se la puede engañar. No, claro, ella además utiliza un sistema en el que ella ve cómo reacciona el cerebro ante determinadas situaciones, y como ya digo, tu cerebro no diferencia si son una situación que tú estás recreando, ¿no?, o que tú te estás imaginando, una situación que está pasando en la realidad, y simplemente reacciona. Entonces, claro, toda esta parte es fundamental, pero también las emociones al final es lo que nos hace humanos, ¿no? Y de ese tipo de emociones muchas veces es cuando salen los retos, cuando se dan los pasos importantes. Entonces, bueno, a ese nivel creo que la inteligencia artificial podrá ser muy inteligente, pero emocionalmente siempre estará el ser humano, ¿no? Ahí le llevamos ventaja, ahí todavía ganamos. Sí. Irene, vuestra consultoría RSM, estáis en Madrid. Yo no sé si tenéis pensado también subir por aquí, por la zona norte. Estamos. RSM tenemos oficinas en Barcelona, en Tarragona, sí, tenemos 7 oficinas en España. Y luego, falta Euskadi, falta País Vasco. Euskadi. Me lo apunto. Lo apuntamos. Allí todavía no tenemos. Lo apuntamos. Oye, yo lanzo también un poquito para que vengáis también aquí al País Vasco, Euskadi, Irene, donde también aquí, oye, tenemos grandes emprendedores y emprendedoras también, como en el resto de comunidades autónomas, y bueno, pues para poder seguir, que nosotros hablamos, tanto como lo hacemos siempre con todas las iniciativas a nivel estatal, pero bueno, pues oye, si abrís una delegación aquí, pues sería un placer también poder charlar en plato, ¿te parece? Paso nota. Hecho, Irene, un beso enorme, muchísimas gracias, enhorabuena por un estudio, como decimos, pionero a nivel estatal, y yo diría que casi también, no sé si a nivel europeo, ¿no, Irene? Ahí ya no sé si decirte a nivel europeo, pero desde luego en España no se había hecho. Pues enhorabuena por ser los primeros, Irene. Un abrazo enorme. Muchas gracias por invitarnos. Un placer, gracias. Nos vamos a Guipúzcoa, porque el Banco de Alimentos de Guipúzcoa y la Diputación Foral Guipuzcoana hacen un llamamiento urgente a la ciudadanía. El almacén, dicen, está vacío. La recogida de primavera estos próximos días, 23 y 24 de mayo, será clave para garantizar el reparto de alimentos a más de 17.000 personas hasta el otoño. La desaparición de ayudas europeas, el descenso de donaciones y la menor participación en campañas han generado un déficit alarmante que compromete el reparto mensual de alimentos. Vamos a escuchar todos los detalles en la presentación de esta campaña esta misma mañana. Bueno, nosotros llevamos años colaborando
a plena satisfacción, con crecimientos importantes en las recogidas, pero no está siendo así los últimos años, el último año, y en estos momentos el déficit que tiene el Banco de Alimentos para hacer frente a esas necesidades de 17.000, 18.000 personas en el territorio, es importante que entre todos hagamos un esfuerzo especial. Tenemos, como sabéis, el programa de último minuto, que recoge en torno a 1 millón de kilos de alimentos todos los años. También hemos hecho, para paliar alguna situación puntual, las cenas solidarias, con una recaudación importante, pero en estos momentos no es suficiente con todo ello y tampoco con la última gran recogida que se hizo desde el Banco de Alimentos. Por tanto, tenemos que hacer un llamamiento a la solidaridad de todos los guipuzcoanos, evidentemente a las instituciones, por eso estamos aquí, y haremos las aportaciones que sean necesarias, pero sí consideramos que ese déficit hay que paliarlo entre todos. Y hacemos un llamamiento a la ciudadanía guipuzcoana. Un llamamiento, es verdad que desde las instituciones, como decía, hacemos un esfuerzo importante, pero es verdad que el gran esfuerzo lo pone el Banco de Alimentos, una entidad, como bien ha dicho Belén, que no puede ser más transparente. Ellos tienen siempre las puertas abiertas. La gestión es una gestión absolutamente emblemática, independientemente de los sellos que tengáis, que los tenéis, podéis conseguir todos los sellos que queráis, porque efectivamente, si conozco una entidad que tenga transparencia y una buena gestión de todo lo que se hace, es precisamente el Banco de Alimentos, ¿no? Y ver esa imagen de vuestro almacén de Oyarzún, pues la verdad que es muy duro, muy duro. Por lo tanto, estamos hablando de 17.000 vecinos de Guipúzcoa que, bueno, pues viven dignamente, eso es lo que hay que subrayar, viven dignamente gracias a esa aportación que hacen desde el Banco de Alimentos. Ellos trabajan todos los días, nosotros intentamos sufragar los gastos que necesitáis para el último minuto. Es verdad que cada vez tenéis que hacer más recorrido, más supermercados para conseguir la misma cantidad de alimentos, y de eso se trata, ¿no? Pero no podemos permitirnos ninguna situación de este tipo, que haya ciudadanos de Guipúzcoa que pasen la mínima necesidad en cuanto a alimentos se refiere, que lo podemos paliar entre todos. Por tanto, confianza absoluta en los guipuzcoanos y guipuzcoanas, que evidentemente harán la aportación, y desde la institución, como bien sabes, Belén, estaremos para cubrir lo que haga falta. Sí, eso no una tengo vez ninguna más, duda. Y de una los vez más. guipuzcoanos tampoco, porque siempre responden fenomenal. Seguro. Y verdaderamente ahora tenemos problemas gordos. Ha ido la situación deteriorándose, quiero decir, en el sentido de que estamos teniendo menos donaciones, que las campañas, aunque son muy importantes, pues desde el año 22 han bajado un 22%, y también las donaciones en cuenta corriente. Luego hemos perdido el programa de la Unión Europea, que también ha sido muy importante, y como consecuencia de eso, pues el año 24 lo hemos pasado bastante bien, porque teníamos reservas anteriores, pero hemos llegado al final del año 24 prácticamente sin nada. Solamente contábamos con lo de la gran recogida de noviembre, y bueno, pues se nos está acabando. Bueno, no sé si habréis visto imágenes del banco, pero esto de que se nos está acabando no es un decir, es que se nos está acabando, está todo vacío, es desolador. Tú ya lo has visto, ¿no, Ignacio? Bueno, entonces, pues nos recurrimos, porque fueron ellos los que nos preguntaron qué tal íbamos en el banco, y al decirle cómo íbamos, pues enseguida se movilizaron, como siempre, y por eso estamos aquí, para decir a toda la sociedad que contamos con ellos. Que el Banco de Guipúzcoa, siempre lo digo, ya me repito mucho, pero que es de todos, que es de toda Guipúzcoa, porque sois todos los que nos dais los recursos para hacer nuestro trabajo. Nosotros lo gestionamos y hacemos un trabajo importante por los voluntarios, pero los recursos sin vosotros no sería posible. Sin lo que nos da el Departamento de Sostenibilidad no podría haber último minuto, porque daros cuenta lo que es funcionar todos los días con 10 furgonetas por todo Guipúzcoa para recoger de casi 70 puntos de recogida de los supermercados. Y luego otro sector que también nos ayudáis, pero tenéis que seguir haciéndolo, sois los medios. Si no salimos en la prensa, si no salimos en nada, es como si no existiéramos, ya lo sabéis. O sea que con vosotros también contamos. Y contamos con todos los ciudadanos. Estamos en un momento, ¿para qué os lo voy a decir? Ya lo sabéis todos, un momento en el mundo pues bastante horrible, para mi gusto. Y no hacemos más que quejarnos de lo mal que va todo, de lo que no podemos solucionar nada, pero aquí sí podemos solucionar algo.
Vamos a concentrarnos en lo que nosotros podemos solucionar. En este trocito del mundo donde vivimos podemos solucionar algo importante. Podemos dar un apoyo a casi 17.000 personas que sin eso pues tendrían una alimentación todavía más precaria. Y normalmente nosotros dábamos, como digo, es una ayuda, no es una solución, es una ayuda para su alimentación. Dábamos como 11 kilos por persona y mes. A una familia pues eran 40 o 45 kilos. Ahora estamos dando 10 y si seguíamos este ritmo que seguimos, que yo creo que ahora se va a romper ese ritmo, pero si seguíamos ese ritmo tendríamos que haber bajado a 8 kilos por persona y mes. O sea, si siguiera todo como el primer cuatrimestre, de mal, pues quiere decir que recibiríamos este año 455.000 kilos menos. Claro, nosotros si no recibimos no podemos dar, como podréis imaginar, milagros no hacemos. Y entonces eso repercutiría en la gente a la que nosotros ayudamos. O sea que es un llamamiento a toda la ciudadanía y a todos, a las empresas, a todas las instituciones, de que hagan lo que puedan. Porque yo ya sé que está muy difícil la vida, que ha subido mucho todos los precios, que hay muchos problemas con la vivienda, todo, pero eso los que más lo sufren son los más vulnerables. Entonces yo creo que todo el mundo puede hacer algo, aunque sea poquito, porque pues 1 kilo de arroz, ¿quién no lo puede dar? O 1 kilo de lo que sea. Digo arroz o pasta porque es lo más barato. Y con esos kilos sueltos que da la gente, pues si cada guipuzcoano diera 1 kilo, pues somos 700.000, ¿no? 720.000. 720.000 kilos tendríamos, solamente con que cada guipuzcoano diera 1 kilo. Me estoy recordando a Lola Flores cuando dijo, si cada español da una pesetita, pues yo digo, si cada guipuzcoano da 1 kilo, nos solucionarían el problema. El año pasado en esta recogida recogimos entre 220.000 kilos. Y este año tenemos que aspirar como poco a recoger 330, 350. A ver si entre todos, vosotros también por favor remar a favor, y a ver si entre todos lo podemos solucionar, porque bueno, pues sería una ayuda para muchísima gente y una gran satisfacción para la sociedad guipuzcoana. Bueno, tenemos al otro lado, que le tenemos ya preparadísimo, y es un auténtico placer, un honor tener a no solamente un gran compañero periodista, sino también uno de los grandes escritores que nos hacen recorrer la historia de una manera, bueno, divertida, amena, diferente. Un libro que a mí me gusta cuando hacemos esas recomendaciones que va, ¿no?, al público objetivo desde los 0 hasta los 99 años. Bueno, yo incluiría hasta los 100, que aquí nos ve gente también muy joven, hasta 100 años. Vicente González Olaya, buenas tardes, compañero, bienvenido. Muchas gracias, un honor estar con vosotros. Bueno, Vicente, pequeña historia de, en este caso, los grandes descubrimientos arqueológicos. De nuevo, continuamos esa saga tan exitosa de estas pequeñas grandes historias que nos planteas de una manera diferente, y es que no solamente hay que contar, ¿no?, en el contenido, que es importante, que ya sabes como periodista, ¿no?, que contar qué se dice, que tenga chicha, pero también cómo se hace, cómo se cuenta. Y tú lo haces a través de este maravilloso recorrido por la arqueología y con ilustraciones también muy potentes, ¿no?, porque habéis formado entre lo escrito y las ilustraciones, aquí hay un buen tándem, ¿no, Vicente? Bueno, Quino Marín, que es un auténtico genio del dibujo y de la ilustración, ha convertido el libro en un libro casi de coleccionista. Es un auténtico artista que mejora. Siempre digo que es un libro a medias, porque es verdad que yo lo he escrito, pero Quino le ha dado un toque de... Mira, fíjate cómo te lo explico. Es uno de los libros más leídos, por ejemplo, en cartografía. ¿Por qué? Porque los mapas que hace Quino son maravillosos. La reconstrucción de los personajes, las caricaturas que hace de auténticos arqueólogos históricos, pues le dan un valor al libro sin lugar a duda. Y es un acercamiento también, Vicente, a no solamente a la historia, ¿no?, nuestro pasado de hace miles y miles de años, pero también a ese público quizá más reticente cuando hablamos de arqueología o de historia, que son, bueno, pues estos jóvenes, ¿no?, las nuevas generaciones. Se trata de que todos estén incluidos, estemos incluidos a través de esta aventura, y para ellos también es un libro que puede ser como un legado, pero de una manera muy, muy diferente, porque cuando hablamos de historia y arqueología, Vicente,
los jóvenes siempre como que les parece algo como, uff, ya me va a contar la historia, si ya sé lo de la Cueva de Altamira, ya sé lo de... Les puede sonar, pero con anécdotas y con curiosidades, esto quizá es algo que ahí les va a marcar, ¿no? Les va a picar el gusanillo. Yo es que creo que la historia es muy divertida y la arqueología también es divertidísima. Lo que pasa es que los arqueólogos son científicos, son técnicos que suelen escribir pues una serie de tratados bastante pesados si no entiendes el lenguaje de los arqueólogos, pero que encierran unas historias maravillosas. Si tú eres capaz de transmitir eso al público en general y además hacerlo con una sonrisa, pues esa historia se te va a quedar para siempre. El libro está lleno de pequeños chistes que son reales, son de situaciones que han ocurrido, pero que acercan mucho al público algo que puede ser muy pesado, si quieres, como puede ser un descubrimiento arqueológico o histórico, pero la historia que está detrás, los hombres y las mujeres que consiguieron y los niños, que también hay niños, que lograron esos descubrimientos, pues si se lo cuentas bien, les engancha, indudablemente. Sí, porque hay grandes descubrimientos, que ahora nos puedes ir comentando, Vicente, que no siempre han sido descubiertos por arqueólogos y arqueólogas, por profesionales. Algunos son frutos de la casualidad, pueden haber sido otras personas los que, bueno, se encuentran, se topan con el gran hallazgo, ¿no? Que marca, ¿no?, la historia de la humanidad. Eso lo encontramos en el libro, esas curiosidades detrás vamos a decir, de grandes hitos de la historia. Hoy en día los arqueólogos y las arqueólogas lo que hacen es utilizar la tecnología actual para detectar los yacimientos, pero en el siglo XIX, principios del XX, era un poco por intuición. Eso provocó que muchos de los yacimientos que se han descubierto hayan sido fruto de la casualidad. Algunos han sido protagonizados por niños, como la Cueva de Altamira o la Dama de Elche, que son niños que estaban allí en ese momento y que, pues, las piedras, mirando para arriba, mirando para el lado, haciendo un agujero, y descubrieron pues auténticas joyas de la arqueología mundial. Vicente, ¿qué más joyas encontramos en el libro? Porque claro, tienes que haber hecho una selección, no sé cómo ha sido un poco el contarnos esos descubrimientos, como decimos, y esas curiosidades. ¿Cómo se desarrolla un poquito? ¿Cuáles son algunos que encontramos? Has puesto ejemplos, ¿no? La Dama de Elche, la Cueva de Altamira, pero hay muchos más. Son 20, pero podría haber sido 40. A mí hay uno que me gusta mucho, que es la Isla de Pascua, que tiene una historia preciosa. La Isla de Pascua es una formación, un pequeño archipiélago, digamos así, que está en mitad del Océano Pacífico, a 3.000 kilómetros de Chile, de la costa de Chile, y que fue descubierto alrededor de 1750 por los holandeses. Pocos años después llegan los españoles, un marino que se llama González de Aedo, y este marino se encuentra con los Rapanui. Y no se entienden, claro, porque los marineros españoles dominaban el azteca, el maya, el inca, el quiché, pero no dominaban la lengua malaya que hablaban estos indígenas, ¿no? Aedo hace un diccionario de 70 palabras y de pronto se encuentra con algo súper sorprendente. Y es que los indígenas decían 3 palabras en castellano: patata, buque y perro. Esto se produce porque lo digo, me cuento ahora que estoy aquí en el País Vasco, porque una nao vasca en el siglo XVI, que se llamaba San Lesmes, se pierde en el Pacífico. Esa nave termina cerca de las Islas Molucas y la tripulación, unos 300 hombres, no muere, sino que se mezcla con las indígenas de la zona. Pasados los siglos, estas personas tienen descendencia. Y la tecnología que llevaba en la nave vasca tampoco se pierde y permite que los descendientes sigan avanzando a lo largo del Pacífico hasta llegar a la isla de Pascua. Y una de las cosas que dejan en la isla son las palabras buque, perro y patata. Pataca, decían ellos. Fíjate, incluso para ti, Vicente, este recorrido por la historia, por la arqueología, por los grandes descubrimientos, también te ha sorprendido. Es decir, fíjate, que ya, como se suele decir,
tú y yo pintamos canas y también incluso te ha sorprendido algunos de los descubrimientos y esta aventura es algo que compartes en el libro. Para ti también me imagino que habrá sido un viaje muy satisfactorio, ¿no? El transmitirlo a todos los lectores y lectoras, pero también para ti, ¿no? El ir descubriendo, bueno, pues estos grandes momentos de la historia, ¿no? Sí, sí, ha sido apasionante investigar, es decir, yo todas las historias desde luego no las podía controlar, estuve un tiempo investigando cada uno de los yacimientos y cada yacimiento que me encontraba era una sorpresa porque, como decimos en el libro, detrás de cada yacimiento hay una gran historia que contar y a mí pues todas, absolutamente las 20 historias que se cuentan ahí son todas sorprendentes. Vicente, ¿cómo lo estás recibiendo? Acaba de salir hace unas semanitas. ¿Cómo está siendo, bueno, pues ese feedback bueno, con los compañeros, compañeras, periodistas, pero sobre todo con el público, con los lectores? Ahora, ¿no? Que tenemos, ¿no? Redes sociales, estas cosas. ¿Te están llegando algún mensaje o firmas de libros? Bueno, ¿Qué el está libro, diciendo la gente? el libro ya va por su segunda edición. Está mal que lo diga yo, pero ahora mismo es el número 1 en ventas en Amazon en arqueología para niños, número 3 en arqueología para adultos y uno de los primeros en cartografía. Es un libro que está siendo muy bien aceptado, que tiene muy buenas críticas por parte que es lo que siempre te da miedo, de los arqueólogos, muy buenas críticas. Yo no soy arqueólogo, simplemente soy un periodista y un divulgador. Y eso te anima muchísimo porque no tiene ninguna crítica negativa. Vicente, son 20. Vamos a decir, ¿no? ¿Algún momento, algún descubrimiento que te ha faltado, porque no podían entrar todos, pero que te ha quedado pendiente, que te ha quedado un poquito esa espinita? Sí, vamos a ver, hay 2 yacimientos que a mí me han quedado pendientes, pero es que no caben, porque los libros tienen una extensión máxima, que son Atapuerca, la cuna del ser humano en Europa, y Tartessos, la gran ciudad que se perdió, que nadie sabe dónde está, pero que se cree que sí, se está seguro que existió en la bahía de Cádiz. Y luego ahora, fíjate, me ha ido, Vicente, la ciudad que está bajo el mar, que supone que hay una ciudad bajo el mar, no me acuerdo el nombre. Sí, se pone, o sea, los textos griegos señalan que había una ciudad, además de circular, que desaparece bajo el mar. Ahora hay un yacimiento que es el Turuñuelo, que está en Badajoz, que parece ser que son una expedición, vamos a decirlo así, una prolongación del antiguo Tartessos. Tartessos estaba en la zona más o menos de Cádiz, ¿vale? Cádiz-Huelva. Y esa cultura se extendió. Y recientemente, pues las universidades han encontrado el Turuñuelo, que hay que recordar que es la famosa hecatombe, que hay caballos que fueron asesinados, caballos que fueron matados para como una gran fiesta de celebración y luego la destrucción del templo. Faltarán 50, 100 años para poder determinar qué pasó exactamente, pero es parte del gran misterio de Tartessos. Vicente, la verdad es que, bueno, ya de nuevo, como siempre decimos, rendida a tus pies, porque la verdad es que es un libro muy redondo. Yo también, siempre lo digo aquí, dirán, qué pesada, pero es que yo, de no haber sido periodista, habría sido arqueóloga. Pasa que, bueno, me quitaron la idea de la cabeza, qué pena. Yo también, También. Mira, Vicente. Sí, es una profesión preciosa. Yo creo que después de periodismo, medicina y arqueología, no hay nada más bonito en el mundo. Pues fíjate, Vicente, yo siempre tengo la anécdota, y es verdad, yo quería ser arqueóloga y le dije a mi madre, a mi ama, como decimos aquí, ama, que quiero ser arqueóloga, me dijo, hija, te vas a morir de hambre. Y bueno, pues tenía razón tu madre, tenía razón, porque la inversión media en España de un yacimiento es de 18.000 euros. Con 18.000 euros tienes que pagar el IVA, tienes que pagar a los estudiantes, tienes que pagar el alojamiento, tienes que pagar la manutención, tienes que pagar la gasolina, tienes que pagar el laboratorio y tienes que pagar al catedrático o la catedrática, con lo cual pues te da para mover 2 piedras. Exactamente, Vicente, pues mira, esa es la pasión que nos mueve, a mí nadie me la quita, la arqueología, pero bueno, también otra de las pasiones que es la comunicación, como es el periodismo. Vicente, enhorabuena. Un auténtico placer, un besazo, compañero, que sé que tienes más entrevistas. Gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Gracias, Vicente. Bueno, maravilloso libro, ¿eh? Bueno, yo ya estoy pegada a él, ¿eh? Que yo siempre digo, si es verdad.
Tenía que haber, bueno, quería haber estudiado arqueología. Bueno, nos vamos, no voy a contar aquí mi vida. Zegama acoge este fin de semana a casi 900 deportistas con motivo de la Zegama Aizkorri. Un total de más de 540 personas, 79 de ellas mujeres, van a disputar la 24 edición de esta famosa maratón de montaña. Como decimos, Zegama acoge este fin de semana uno de los eventos deportivos por excelencia de Guipúzcoa, con sus diferentes categorías. En total, bueno, pues este municipio va a acoger a casi 900 deportistas. Como decimos, también una amplia participación de mujeres, cada vez más, y también, bueno, pues se trasluce también la participación guipuzcoana y apostando por el valor del deporte. Se espera mucha gente se va a dar cita este próximo fin de Zegama en la Zegama Aizkorri. Estamos hablando de no solo deportistas, sino también guipuzcoanos y guipuzcoanas que se van a acercar, personas que vienen desde otros territorios, que vienen a disfrutar también de esta gran fiesta del trail, y por ello sí que me gustaría apelar a la responsabilidad de todas las personas y recordar, y ya lo ha adelantado Mayalen, que a lo largo de todo el fin de semana, no solo por parte de los dos ayuntamientos, como son el caso de Oñati y de Zegama, también desde el Departamento de Movilidad hemos habilitado servicios especiales de Lurral de Bus para que toda aquella persona que se quiera acercar a Zegama lo pueda hacer sin vehículo privado, y también para que todas aquellas personas que no dispongan de vehículo privado tengan las mismas oportunidades de poder acercarse para poder disfrutar de, pues bueno, de este evento. En este caso, el sábado día 24 tendremos salidas desde Zaldivia, que van a ser a las 3, a las 4 y a las 5 de la tarde, mientras que los regresos desde Zegama van a ser a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche. Por su parte, el domingo se va a poder salir hacia Zegama a las 6:30, 7 y 8 de la mañana, y se regresaría a las 4 menos 5, a las 5 menos 5 y a las 7 menos 5. Va a estar toda esta información disponible en la propia página web de Lurral de Bus. Por ello, pedimos encarecidamente a todas las personas que utilicen estos servicios especiales que hemos habilitado, porque el autobús va a ser la mejor forma de desplazarse y también la forma más sostenible para hacerlo, y además para poder disfrutar de este gran fin de semana deportivo. Es una carrera muy completa, hablamos de una apuesta por la sostenibilidad, hablamos de una apuesta por ese relevo generacional, por una apuesta por la igualdad. Es decir, que creo que es algo que de alguna manera, ¿no?, demuestra ese carácter guipuzcoano y dónde están las prioridades, y por lo tanto creo que es como para felicitaros por ello. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, pues dentro de nuestra sección Agur Fakes y con la vista puesta, bueno, este fin de semana, el sábado fue el Día Internacional, el Día Mundial de Internet. Vamos a conocer algunos de los beneficios, pero también peligros, y sobre todo hablando de seguridad, de prevención. En esa labor contamos, por supuesto, con la inestimable ayuda de Javier Diegue, director de Cibersaincha. Javier, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Javier, gracias por atendernos, gracias por hacernos un huequito. Precisamente el sábado era el Día Mundial de Internet, el 17 de mayo, y bajo el lema, ¿no?, por una nueva generación de Internet comprometida con las personas, Javier, bueno, se habla, ¿no?, de seguridad, de ciberconvivencia positiva para, bueno, pues hablar de los beneficios de Internet, pero en un entorno seguro, y sobre todo mensajes dirigidos a personas de todas las edades, sobre todo quizá a ese público más joven, ¿no, Javier? Sí, bueno, no cabe duda que, y especialmente esto es cierto en las generaciones más jóvenes, ¿no? No cabe duda de que ha cambiado nuestra manera de convivir, de relacionarnos, pues, con otras personas, no solamente con instituciones o con servicios, etcétera. Y por lo tanto el espíritu, la contribución que desde Cibersaincha queríamos hacer a este Día de Internet, pues tenía que ver principalmente con la convivencia positiva, ¿no?, con dar algunas pinceladas o algunas recomendaciones, ¿no?, de cómo convivir en este entorno digital
para no agredir a otras personas, para ser respetuosos, para, bueno, en fin, como decía antes, para tratar de fomentar una convivencia positiva en este entorno digital, este entorno nuevo de relaciones, ¿no? Estamos hablando de este entorno nuevo, Javier, como comentas, ¿no? Cada vez más, sobre todo gente joven, pero bueno, gente de todas las edades, estamos, bueno, pues desarrollando esa vida social en línea, ¿no? Hay que ser respetuosos en nuestra vida, ¿no? Vamos a decir, fuera de redes sociales, pero también dentro. Y hay una serie de consejos, Javier, que aprovechando, ¿no?, que en este Día Mundial de Internet, pues ponéis, ¿no?, dentro de una campaña en Cibersegurola. Algunos de esos consejos, Javier, es, por ejemplo, la gestión positiva de emociones, ¿no? El poder controlar, que eso nos lo pasa también en nuestra vida fuera de las redes, pero también dentro de ellas, donde puede haber esos mensajes ofensivos, donde puede haber esas reacciones, todo eso hay que también tratar de trabajar, ¿no?, las gestiones de emociones también dentro de las redes sociales. Sí, aquí sobre todo, más que mensajes ofensivos, que también puede haberlos, es un enfoque, en la parte de gestión de las emociones, es un poco un enfoque más desde el receptor, ¿no?, desde la persona que lee el mensaje, no tanto como desde la intención de la persona que lo escribe, ¿no? Esos mensajes que a veces nos los escribe incluso personas que apreciamos y que a lo mejor en su redacción pues no son muy afortunados y en un momento determinado, por nuestro momento que hemos tenido un mal día o lo que sea, pues nos puede enfadar o afectar, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es, antes de enfadarte mucho o antes de responder en caliente, desconecta un momento, relájate y después vuelve a leerlo, porque puedes encontrar o bien que en tu nueva situación, vamos a decir, de estado emocional menos intenso, ya no lo ves como algo tan ofensivo. Y a lo mejor incluso podría ser que hubiera un segundo mensaje de esa misma persona que se ha dado cuenta, ¿no?, de que esa redacción no era muy afortunada y te pide disculpas. Entonces, te has ahorrado enfadarte con una persona que no pretendía ofenderte y que además, con la que además puedes tener una relación de amistad o de aprecio, ¿no? Entonces, este mensaje va por ahí, ¿no? Al final, cuando escribimos, y nos pasa yo creo que a todas las personas, ¿no?, escribimos desde nuestra cabeza y a veces nos cuesta ponernos en los zapatos de la persona que va a recibir el mensaje, que al final es quien interpreta ese mensaje, ¿no? Y bueno, como decía antes, el tema de la gestión positiva de emociones, más que desde una óptica de la persona que emite, de quien pudiera estar agrediendo, voluntaria o involuntariamente, lo enfocamos desde la óptica de la persona que lee, de la persona receptora, para que esté calmada o para que si no lo está cuando recibe ese mensaje y le sienta mal, pues para que se calme antes de responder, ¿no? Fíjate, algo que, como estás comentando, Javier, resume mucho, es no hagas en Internet lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que no hay que escudarse bueno, pues en escribir, ¿no?, a través de redes sociales, Internet, pensando que todo vale, ¿no? Cuando hablamos de peligros de Internet, volviendo un poquito, ¿no?, a este día, pero todos los días tenemos que poner, ¿no?, en sobreaviso, y hablar, sí, de los beneficios de Internet, pero también sobre esos posibles peligros, está el ciberacoso, ¿no? Es algo que está a la orden del día, Javier, me imagino que también vosotros, evidentemente, ¿no?, sabéis bueno, pues sobre todo de gente muy joven que está siendo, pues, bueno, pues sufriendo ese acoso con mensajes o viviendo una situación incómoda, que en algunos casos ya luego siempre decimos que evidentemente que hay que denunciar, ¿no?, constituida de delito a través de redes sociales, y esto es un problema que lo estamos viviendo con la era de Internet, ¿no? Javier, acoso de incluso chavales y chavalas que están en clase, que se ven en el día a día, pero luego el acoso es en Internet. Sí, aquí principalmente quien más trabaja son nuestros compañeros de la Ertzaintza, porque al final el acoso, cuando ya tiene un carácter de agresión personal, pues pasamos, digamos, a la fase delictiva, ¿no?, o a la fase de indicio de delito, y ahí ya es la Ertzaintza quien tiene que actuar, ¿no? Desde Cibersainza sí que es cierto que emitimos mensajes de concienciación, porque además el acoso, como bien decías, lo tenemos muy presente, ¿no?, en las personas menores de edad, sobre todo en los centros educativos o incluso también en otros entornos extraescolares, ¿no?, en equipos deportivos o en otro tipo de actividades que se practican fuera del centro, pero que congregan, pues, a un grupo de personas, ¿no?
Y esto que antes, en la generación de los que tenemos algunos años más, sucedía únicamente durante el tiempo que tenías contacto físico con esas personas, que era durante la clase o el rato que estabas en la calle, ahora es 24 horas, ¿no? Y además es 24 horas y esa agresión, pues todo el mundo es partícipe de ella, o ese ridículo al que te someten, cuando antes únicamente era partícipe quien estaba presente en aquel momento, en aquella situación, ¿no? Entonces se torna algo más grave. Pero yo aquí, por ejemplo, no quisiera limitar el problema del acoso a lo que sucede en el entorno de las personas menores de edad. Creo que hay también una componente importante en lo que tiene que ver con el acoso a la mujer, por ejemplo, de exparejas que acosan pues, a sus antiguas mujeres o novias o lo que fueran, a través de Internet, incluso pues, espiando o vertiendo mensajes que no son ciertos, ¿no? Y también hay otro tipo de agresión, es decir, en redes sociales se ve habitualmente pues, agresiones que tienen que ver con la condición sexual o la ideología de la persona a la que se trata de agredir, ¿no? Con lo cual, para nosotros, todo este tipo de generación y difusión de contenido inapropiado, de contenido abusivo, es lo que metemos dentro de este perímetro, ¿no? De este conjunto, digamos, de lo que llamamos acoso, ¿no? Sí, porque incluso, Javier, también hay personas, ¿no? Que ¿no? Pues, hacer ese acoso, ¿no? A otras personas se crean perfiles falsos, ¿no? Esto es algo que también está bastante en la orden del día, ¿no, Javier? Que ya no solamente podemos percibir o saber, ¿no? Sino se crean perfiles falsos para acosar o para vertir opiniones o y son perfiles falsos, o sea, se hacen pasar por otras personas, que eso también es constitutivo de delito, claro. Sí, además, muchas de las veces que se hace eso, se actúa pensando que eso, vamos a decir, que te evita que puedan vincularte, ¿no? O que puedan identificarte, pero realmente eh, es más fácil de lo que parece, pues eso, investigar a qué persona está conectado un perfil falso de este tipo y identificar además de manera unívoca a qué persona e incluso a través del dispositivo desde el que se hacen las cosas, ¿no? Está vinculada a esa cuenta. Fíjate, Javier, algo que también aconsejáis, ¿no? Para esa ciberconvivencia positiva, y creo que también que es importante, resaltar lo que lo expliques, es que hay que ser responsable a la hora de compartir datos de otras personas, es decir, algo que a priori puede parecer, ¿no? Muy inocente, ¿no? Pues una fotografía con alguien, compartir una ubicación, unos datos, que decimos, bueno, pues oye, no pasa nada, estamos en un ambiente pues, festivo, de cumpleaños, de celebrando algo. Hay que tener cuidado con lo que se publica sin pedir permiso de esa otra persona. Esto es algo que también advertís, Javier, y creo que lo expliques porque es algo que a priori no nos puede como llamar la atención, pero sí puede conllevar problemas. Sí, al final tenemos que tener en cuenta que la imagen o los datos personales de otras personas no nos pertenecen. Entonces, si queremos utilizarlos para hacer una publicación, aunque sea inocente, en medios digitales, tenemos que pedir permiso. Tenemos que que ser respetuosos y pedir permiso a la persona que muchas veces, ya digo, de manera inconsciente y sin ninguna mala intención, pues hacemos la publicación de una fotografía o hacemos un comentario sobre una fotografía, ¿no? Entonces yo creo que es mejor pedir el permiso y sobre todo además hay que tener especial cuidado cuando esa compartición se hace fotografías de personas menores, ¿no? Una cosa, ya digo, tan cotidiana, ¿no? Como sacar una foto a nuestros hijos con los hijos de unos amigos y subirlo al WhatsApp para compartirlo. eh, que puede parecer inofensivo más, no puede hacerse si no se goza del permiso de los tutores de los niños. Entonces, no tiene consecuencias la mayor parte de las veces, pero pensemos que podrían tenerlas, ¿no? Entonces, ese tipo de compartición de imágenes, en este caso, hay que hacerlo pidiendo permiso, ¿no? Y más allá de eso, dentro de la campaña en Cibersegurola, además de este contenido, vamos a decir, de convivencia positiva, hay otro contenido que está relacionado también con este tema, que es el sharing responsable. Es decir, que yo como padre o mi mujer o cualquiera que tenga hijos, ¿no? Comparta en redes sociales o a través de Internet una imagen
que puede ser graciosa, ¿no?, de nuestros hijos, pues a lo mejor no es algo, vamos a decir, prudente, porque esa foto que hoy nos parece graciosa podría servir dentro de 5 años, cuando entre la adolescencia o en otra edad, para que alguien lo ridiculice, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado de qué tipo de imágenes de nuestros hijos e hijas subimos a los medios digitales, y ya digo que eso es otro contenido, otro capítulo de nuestra campaña. En este caso, como digo, se llama el Sharenting responsable. Javier, y también ante cualquier duda, intento de fraude, ciberataque, siempre mostramos aquí en Agur Fakes todo lo que vosotros nos reportáis, lo mostramos aquí, pero ante cualquier duda, el correo electrónico incidencias@cibersaincha.eus, que tenéis ese correo, ¿no?, para toda la ciudadanía, y como decimos, alertar, ¿no?, de algún intento de fraude, cualquier incidencia, lo recibís, y bueno, el equipo de profesionales pues darán, ¿no?, bueno, pues respuesta, o se llevará o se trasladará, si como comentas se constituyó de delito, pues ya al equipo, al grupo de la Ertzaintza, para, bueno, pues actuar como se tenga que actuar. Javier, siempre me pasa volando, ¿me harás un huequito más ocasiones? Sí, antes de que acabemos, además del correo electrónico, me gustaría recordar, ¿no?, que tenemos también un teléfono gratuito, 24/7, para reportar cualquier incidente o consulta, ¿no?, que pudiera surgir a quien le sucediera algo, que es el 900-104-891. En ese número de teléfono respondemos en castellano y en euskera, por supuesto, 24 horas todos los días de la semana. Y efectivamente, como bien dices, pues aquí estamos. O sea, no es la primera vez que estoy contigo en antena, y bueno, encantado de poder compartir un ratito, y cuando tengáis alguna cosa en la que penséis que podamos aportar pues información o un punto de vista pues más, digamos, profesional o institucional, ¿no?, de la ciberseguridad, aquí estaremos. Pues Javier, queda dicho, es que ricasco, gracias de verdad, porque es un lujo contar con gente tan profesional que nos cuidáis así de bien. Un muso enorme, hablamos pronto, gracias. Gracias a ti, Susana, que pases buena tarde. Lo mismo, Javier, un besito. Bueno, y antes de irnos a publicidad, rápidamente, hablamos de también estas fakes, porque la Policía Nacional y Endesa aseguran no tener denuncias sobre falsos técnicos que van a casas alegando revisar la instalación eléctrica tras el apagón. Estamos hablando del apagón del 28 de abril. Bueno, pues circulan mensajes que alertan de visitas de falsos técnicos que se hacen pasar por empleados de empresas eléctricas para entrar en viviendas y llevarse todo lo que pueden, o sea, robar a la gente. Ojo, cuidado, porque están circulando esos mensajes, pero esos mensajes que alertan estos supuestos técnicos que nos roban el dinero, pero que yo ya no me espero cualquier cosa, pero ni la Policía Nacional ni la compañía Endesa tienen constancia de denuncias relacionadas, con lo cual, si ha habido alguien que se ha llevado algo en casa ajena haciéndose pasar por técnicos, no constan denuncias. Esa es la noticia, así que vamos de unos mensajes que hablan de esos falsos técnicos, pero luego que no es real, o por lo menos no hay denuncias. Bueno, otra noticia, también, una supuesta captura de pantalla de un conocido medio de comunicación con una supuesta conversación entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y bueno, pues José Luis Ábalos. Ya saben, toda la historia con los WhatsApp y demás, la investigación a Ábalos, en la que supuestamente hablan sobre el comportamiento eufórico de la vicepresidenta María Jesús Montero tras bueno, pues haberse metido algo que no era vamos, no estaba bien. Es que no quiero tampoco decirlo porque estamos hablando de una fake. Bueno, es un bulo. El periódico no ha publicado ninguna de estas conversaciones. Como decimos, no se ha encontrado ningún contenido relacionado con una conversación entre Sánchez y Ábalos sobre María Jesús Montero. La captura no coincide con las páginas de este periódico, y en una búsqueda inmersa de la imagen no muestra que haya sido publicada por este periódico. Además, como decimos, no el contenido ni tampoco supuestamente esta conversación de Pedro Sánchez y Ábalos hablando de la euforia de María Jesús Montero.
Y antes de irnos a publicidad, es falso que también que Donald Trump, presidente del gobierno americano, presidente estadounidense, acabe de conseguir que el Mundial del año que viene, 2026, se celebre en Estados Unidos. La decisión, tomada tras una votación en el seno de la FIFA, se conoce desde el año 2018. Además, Estados Unidos será país anfitrión, coanfitrión, junto con Canadá y México, con lo cual esto de es el mejor negociador, el presidente Donald Trump ya ha conseguido el Mundial para Estados Unidos, bueno, ya la decisión estaba desde 2018 y va a ser coanfitrión junto con Canadá y México. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y continuamos en las tardes de Tele7 con buenas propuestas. Ya tenemos marcado en el calendario, espero que lo tengan ya apuntadito, porque nadie puede faltar, que pasamos lista, la cuarta edición de Cabifest el próximo 6 y 7 de junio. Y es ya toda una tradición, yo decía, oye, desde el principio esto Tele7, ¿no? Yo creo que sí, los 4 años, ¿verdad? Buenas tardes, chicos, Arratsaldeon. Buenas tardes. Desde que nace. Desde que parimos el Cabifest, hemos estado hablando de un festival que, oye, ya está cogiendo mucho renombre, que ya tiene goza de buena salud, pero que me imagino que los primeros pasos siempre decimos, fáciles no fueron, ¿no? Bueno, ni ahora tampoco es fácil, ¿no? Pero, hombre, ya la cuarta edición sí, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ya está consolidado, ya nos conoce la gente, bueno, esto un poquito más fácil y año tras año vas aprendiendo y, bueno, la metemos siempre la pata, pero vamos limando todos los años algo. Sí que es cierto que cada año es más difícil hacerlo porque cada año ¿y eso? Pues intentamos que sea hacerlo más grande y mejor, efectivamente, pero al final es más complicado. Bueno, pero ya la gente ya os conoce, ya las bandas incluso me imagino que hacen cola, aunque siempre dándolo todo. Ahora comentaremos las bandas que van a estar, como decimos, viernes y sábado, 6 y 7 de junio, pero hablábamos en otras ocasiones, otros años, que había esa necesidad de un festival con un género musical, ¿no? Como es el del Cabifest, que no existe en otros festivales, quizá, ¿no? Había un poquito esa necesidad de ofrecer o mostrar bandas que de otra manera quizás solo las podemos ver si vamos solo a ver esa banda en concreto, no junto como festival. Sí, bueno, lo que queremos hacer es dar a bandas, como bien dices, a conocer que, bueno, este año nos viene Scarlet Anger, que viene de Luxemburgo, o Octaclura, que nos viene desde Italia, que no tienen igual en otros festivales la oportunidad de tocar, y nosotros pretendemos que son bandas que nosotros las conocemos, nos gusta, ¿no? Y se las queremos exponer a todo el público y que las conozca, ¿no? Y que diga, ostras, pues he ido al Cabifest, he visto esto, me ha encantado. Otra oportunidad, yo creo que de verlos es muy difícil. Sí, porque por separado, como comentamos, sí, pero claro, juntas en un mismo festival, o traerte festival, una banda de Luxemburgo hasta aquí es complicado, tendría que ser uno de los grandes festivales y es más complicado, ¿no? Y entonces en el Cabifest damos esa oportunidad para que se den a conocer, vamos. El esfuerzo que conlleva traer a bandas, en este caso de Luxemburgo, pero habéis traído también de otros lugares. En estos 4 años, ¿dónde habéis traído bandas? Porque hablamos de, vamos a decir, ¿no? de bandas de Europa muy potentes. Hemos traído, pues este año, por ejemplo, traemos de Alemania, 2 italianas, de Luxemburgo, el año pasado trajimos de Francia, de Portugal. Al final siempre intentamos traer un poco de todo, como dice Marcos, y bandas a conocer de fuera y también dar la oportunidad a bandas de aquí, como este año, por ejemplo, pues va a tocar Crudo y va a tocar Cherry Uguerra, que son bandas de aquí que al final no tienen igual la oportunidad de tocar pues con un cartel como este año con Masterplan o con Secret Sphere, bandas que ya les conocen mundialmente, claro. Rubén, hablamos de bandas que lo están dando todo, que es muy potentes. Para la gente que se haga una idea, yo no me gusta nunca avalar todo de estilos, pero hablamos de metal. Sí. A ver, este año... Para que la gente se haga una idea que quizá no nos has visto en otras ocasiones. ¿O en este caso hay más...? No, a ver, este año siempre intentamos todos los estilos. Intentamos traer thrash metal, power metal, hard rock, de todo un poco. Quizás este año, alguno que está aquí pues le gusta menos porque es más thrasher, pero es más heavy, más power. Bueno, este año sí es verdad que bueno, es más power porque... Bueno, se ha dado así también.
es verdad que intentamos, dentro de lo que abarca el metal, tocar todos un poquito, y bueno, este año es un poquito más power igual, pero bueno, yo creo que la línea que llevamos con el festival es buena y bueno, y que es para todo el público, o sea, que no nos centramos en algo concreto. Sí, porque luego hay, vamos a decir, ¿no? Del metal hay diferentes, ¿no? Vertientes, dicho así, no sé si lo digo bien, estilos que luego cada grupo, ¿no? Además, oye, pues puede haber mezcla, cada uno puede tener, ¿no? Un estilo dentro del metal u otro. Como digo yo, al final lo bueno de este festival, que es gratuito, pues te puede gustar un estilo, te puede gustar otro, pues mira, pues me bajo a ver a estos dos, me tomo algo en la chonda, apoyo, me lo paso bien, y luego si no quieres ver a los otros te vas. Como al final no has pagado una entrada ni nada, pues es lo bueno que tiene, ¿no? Que también puedes conocer grupos que de otra manera, pues, porque igual no los conoces, no te animarías, ¿no? Porque dices, oye, yo voy a ver este grupo, aquí sí le conozco, pero luego de repente descubres otras bandas y dices, ostras, pues es la sorpresa del Gabifest. Sí, lo que hemos hablado anteriormente, intentamos dar a conocer grupos que seguramente no los vais a saber más, pero ya no aquí, sino a nivel estatal, porque, a ver, Scarlet Cañer, por ejemplo, que es el que viene de Luxemburgo, que allí, pues por esos países sí se conocen, pero aquí en España, por ejemplo, es la primera vez que van a tocar. La primera vez en el estado y va a ser en Santurce. Y va a ser en el Gabifest. Toma. Ostra Crura, que viene desde Italia, es la primera vez que van a tocar, han estado en Francia, pero aquí nunca habían estado, es la primera vez que van a tocar también. Es lo que pretendemos, ¿no? Dar a bandas a conocer que tengan la oportunidad, como han tenido todas las grandes en su día, que alguien les dio una oportunidad, pues lo mismo, y que se hagan muy grandes y que digan el día de mañana, la primera vez tocamos aquí con esta gente. Entonces, de todas maneras, Masterplan, que sería el grupo más grande que creo que también solo va a tocar aquí en el Gabifest, en España. Sí, bueno, es lo que pretendemos. Oye, ¿cómo lo conseguís? Alguna vez creo que os lo he preguntado, pero bueno, por si acaso yo siempre lanzo la pregunta de cómo estos chicos tan majetes de Cabieces consiguen que vengan bandas de Alemania, de Luxemburgo, pedazo de bandas que no, que no han actuado en el Estado español en su vida y vienen a Santurce, a Cabieces. Bueno, al final, como llevamos el recorrido desde atrás, ¿no? Pues conoces muchos managers y preguntas, ¿no? Pues mándame tu roster, qué tienes, qué no tienes. En el caso de Scarlet Cañer fue que, bueno, a veces por las noches pues que te pones a ver y me gustó mucho y directamente les escribí por mail. Y me dijeron que sí a la primera, ¿no? Pues, anda, tú les hablaste de lo bien que se come aquí, ¿no? También se lo digo, pero bueno, ellos ya buscan información antes de muchos grupos quieren venir aquí. Sí, claro, pero eso digo. Y ellos encantados, porque encima dijeron, nunca hemos estado en España, queremos ir a España y facilidades nos las han puesto todas. Tú les explicas cómo gestionamos el festival, cómo se hace, y encima te dicen, joder, si es así, más todavía queremos ir, ¿no? Igual que Ostra Crura, que vienen desde Italia, como te he dicho antes, pues lo mismo, nos encantaría ir porque hemos estado en Francia, pero no hemos tenido la oportunidad, o sea, nos lo ponen muy fácil. Y es más, nos escriben muchísimas bandas, como lógico, normal, como todos los festivales como el nuestro, supongo, y ya es mucho más fácil que anteriormente, pues bueno. Es facilito, ¿eh? Y luego pues también que negociamos muy bien, que somos unos chicos muy aplicados y tratamos muy bien a la gente. Somos muy majetes. Son majetes y sois buenos negociadores. Sí, pero bueno, luego damos de comer muy bien a la gente, que es verdad, que lo dice todo el mundo. Claro, hombre, se trata de ser hospitalarios, de que bueno, estén a gusto. Luego también el boca a oreja, ¿no? El boca a boca, unas bandas que luego pueden decir, oye, que bien hemos estado, va al público, qué gozada. Les metemos en un hotel, les metemos en el Palacio Oriol, no les metemos en la pensión. Sí. Solo diciéndoles el hotel, al final ya dicen, hostia. Tratamos muy bien a la gente y eso el boca a boca. Claro. O sea, al final es lo que mejor nos funciona, porque todo el mundo que ha estado aquí, me acuerdo ahora que has dicho de la primera edición, ¿te acuerdas de Leo Jiménez? Sí, sí. Pues, ha dicho a todo el mundo que como aquí no ha estado en el... Sí. Un besito para Leo, que hemos entrevistado varias veces. Y lo ha dicho, se lo dice a todo el mundo, porque al final, es como dice Marco, nos conocemos todos en este mundo. Sí, nos escriben por menos, dicen, es que nos han hablado muy bien de vosotros. Claro, las bandas al final tocan ellos, porque a todos lados y hablan de las cosas. Entonces, nos han hablado muy bien de vosotros, queremos subir ahí a... Viene Eleven desde Granada, también que les habló muy bien Andy, por ejemplo, que es el de Hedon. Y, o sea, al final ellos quieren venir, ven que pues, un alojamiento en condiciones, les tratas bien, les das de comer bien,
Bueno, no es por Tampoco hay festivales. Cobra para todo el tocar. mundo también, que es muy importante, cobra todo el mundo. Y se van todos encantados de aquí, bueno, y la gente quiere venir. Y luego el público responde, estamos hablando de, claro, la 4ª edición, también para ese público que quizá, ¿no? En este caso, bueno, pues siempre decimos, al ser gratuito, gente dice, oye, pues, pues voy a ir, me dejo caer, voy a ver, ¿no? A ver si me gusta. Estáis también un poquito picando el gusanillo, sobre todo la gente joven, de que hay más estilos musicales que no lo que oyen todos los días en las listas de Spotify, que es tan cansino, ¿no? Que lo escuchan 40 veces, millones, sino que pueden disfrutar de música en directo de manera gratuita gracias a gente que lo ocurra como vosotros. Yo la verdad que tengo que decir que el público es este año sobre todo es una pasada. Nos está diciendo todo el mundo que nos estamos quedando asustados ya de lo que va a venir, de que todo el mundo está entusiasmado, que está encantado y nos da la sensación de que hagamos lo que hagamos, nos van a venir igual, apoyar, ¿sabes? ¿no? Llueva o no llueva, que no quiero ni No, ni que decirlo. Mira, el año Rubén, pasado, que es el 6 y 7 de junio, va a ser muy bueno. el año pasado, con la que cayó, vamos a decirlo aquí en la tele, y aún así, pues ¿cuánto? ¿Qué había? 2000 y pico personas. Pero hay que decir que tenéis carpa, ¿eh? Bueno, capilla. No nos da para todo. No nos da. Bueno, pues no que la gente vaya con paraguas, que hombre, estamos hablando de No, que bueno, no va a hacer 0 te da la grados. sensación como el sábado del año pasado, que vinieron igual, y ya sabes. En la plaza de Cabieces, ¿verdad? No. ¿Dónde lo hacéis? Este año lo vamos a hacer en la Náutica porque ha habido... El año pasado lo hicimos en La Gurcha, en el aparcamiento, pero debido a unas obras que han tenido que empezar ahora, el ayuntamiento, pues lo vamos a hacer al lado, en el aparcamiento de la Náutica. De la Náutica. Que al final, aquí este hombre y yo está todo medido y es más grande, cabe más gente. O sea que... El aparcamiento de la Escuela Náutica de... ¿no? De Portugalete, Portugalete. Sí, no lo iba a decir. Pero hay que decirlo, es de Claro, Portugalete. Es de Portugalete, sí. Oye, pues hay un espacio majo, ¿eh? Sí, bueno, como espacio no nos disgustó de las opciones que nos daban, nosotros queríamos donde se hacen las fiestas de Santurchi para que, bueno, pues que la gente que venga luego pues se repercuta en todos los típicos, bares, no sé, sí. en la hostelería y tal. Claro. No pudo ser, bueno, el sitio tampoco nos disgustó. Es la primera que entonces que se hace, ¿no? En la Náutica, Sí, como te he ¿no? dicho Rubén, antes lo hicimos pues justo al otro lado de la Gurcha, Al otro lado del barco. Y este año pues al otro lado del barco. Bueno, está muy bien, porque Sí, oye, bueno. luego ahí dando un paseíto que se vayan a consumir a los bares de Santurchi, ¿eh? Oye, ya el público es soberano y decidiera dónde tiene que ir. Exactamente, bueno, sí, es verdad, si va para Santurchi, ¿para Claro. dónde va, Tampoco voy a... Nosotros creemos que este año Santurchi se va a poblar de heavy seguro, vamos. Qué bueno, de gente además de... Oye, ¿os consta que va a venir gente, no sé, de Granada? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Van a subir a...? Sí, nos ha escrito gente de... Bueno, es que prácticamente Cartagena, de todos los lados. de todos los lados, Hoy sí. mismo ha escrito un chico que viene con 4 amigos de Barcelona, de Valencia, de Málaga, Granada... Sí, Murcia, sí. no sé. Sí, porque, bueno, en el cartel que traes de manera gratuita, ¿no? Y al final, es que el cartel que traemos... En cualquier lado, yo creo que la gente pues pagaría una entrada maja por verlo, ¿no? Entonces, bueno, hago el viaje, que es lo que me voy a gastar en la entrada, veo Santurce, lo disfruto el festival y vuelta a casa y me lo he pasado como un enano. Y es fin de semana, porque es 6 y 7, viernes y sábado. ¿A qué hora empiezan los conciertos? ¿Cómo van a ser un poco cada grupo? ¿Cuánto tiempo va a estar? Todavía no lo hemos puesto, pero bueno, 6:30, vamos a decir. Empezaremos aquí. viernes 6:30 porque, bueno, el viernes trabaja todo el mundo, ¿no? Y sale más tarde de currar. Empezaremos a las 6:30 como el año pasado y el sábado empezará también a las 6. Eso es el mismo horario que el año pasado, o sea que si miran el del año pasado es clavado a este. Y nada, estamos esperando a que nos den el ok que nos falta de nuestros amigos de Masterplan para sacar el cartel con los horarios y enseguida lo ponemos y que la gente se haga sus cuentas para ir. Bueno, que siempre recomendamos, Rubén Marcos, que la gente vaya desde el principio, que eso de, a ver, hombre, siempre que pueda, oye, es que yo salgo a trabajar a las 8 de la tarde, pues hombre, claro, no vas a estar a las 6:30, pero si podemos ir desde el principio, estar ya viendo el ambiente, yo creo que todas las bandas se merecen, en que vayamos un ratito, picar algo, volver a ver las bandas, es decir, que aunque igual tengamos una, ¿no?, que digamos, oye, esta yo quiero verla, fijo, pero también el resto de bandas, yo creo que no, esto de que está bien lo de poner las horas, yo entiendo, pero bueno, pues oye, a veces que nos podemos sorprender, ¿no?, de una banda que quizá no hemos oído o no conocemos y de repente dices, madre mía, ¿no?, es la sorpresa del festival. Al final es lo que decíamos antes, ¿no? Es gratuito, pues tienes la oportunidad de acercarte, ¿no? de acercarte, tomar algo, el ambiente, ya sabemos. ¿Vais a poner chosna? Sí, claro. Nosotros al final
con la chonda es con lo que sufragamos, ¿no? Los gastos. Y vamos a poner varias opciones de comer también y... Merchandising, no sé si... Sí, vamos a poner, sí, bueno, es lo típico, pues comida, bebida, el merchant, bueno, al final que la gente tenga todo ahí a mano y al final que repercuta también, porque a la hora de... Bueno, como se pone ahí, es gratis. Para nosotros no es gratis, para la gente claro, sí. Marcos, es lo que decimos. La entrada es libre, pero gratis no es. La gente no paga la entrada, pero los artistas cobran. Todo. El hotel tenéis que pagar. Sonido, esto, lo otro. Todo hay que pagar, su comida, el fin de semana que van a estar, los viajes y demás, con lo cual sacáis de lo que se conseguís en la chosna. Eso es. Nosotros no tenemos la suerte como en otros festivales que hacen compañeros nuestros, que tienen ya de primera, salen con X dinero, ¿no? Entonces nosotros salimos bueno, siempre salimos a cero patatero todos los años. Que a menos, ¿no? Un año tendremos suerte y empezaremos ya con un poquillo más, pero bueno, no nos quejamos porque al final la gente ha entendido, el Cabifer lo ha cogido como que es un pedacito suyo, que era lo que pretendíamos desde el principio. Una familia, y nos responde muy bien todos los años. El año pasado, el viernes, pues, fíjate, me acuerdo yo que subí con Rubén al escenario porque no nos creíamos lo que había ahí un viernes a las 6:30 de la tarde. O sea, qué bueno. Este año no subimos a cantar, ¿eh? No, este año no. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Ahí estaremos, Gilando, 6 y 7 de junio, Cabifest, en esta cuarta edición. Rubén, es que recasco. Sí. Te espero allí, porque el año pasado dijiste que te ibas a pasar y no te vi. A las 6 estoy todavía aquí. Igual se me pasó, pero no te vi. Bueno, yo ya iré con algo un poco más fosforito, que igual es que soy muy pequeña y no me ve, Rubén. Vale, venga. Queda firmado, Queda dicho. Es que recasco, Rubén, Marcos. Muchas gracias a ti, Susana, porque todos los años nos acoges muy bien y nos das voz. Ya lo sabéis, que estáis en casa. Es que recasco a los dos. Gracias. Muchas gracias. Nos tenemos que marchar, no tenemos más tiempo. Volveremos mañana con más información y más actualidad en las tardes de Tele7. Virarte, agur.